soldados de la patria. Nuestros hermanos de chiquitos nos llaman. Nueva Gloria se nos presenta para adornar el templo de la libertad de estas provincias. La nueva campaña que vamos a emprender, bajo los auspicios del Todopoderoso, queda descubierto en la manifiesta su protección. Va a poner fin a los estragos de la guerra civil. Que pueda yo conduciros de la mano ante la presencia de nuestro excelentísimo Supremo Director y General en Jefe, don José Rondó, para que conozcan los héroes libertadores de la América del Sur, y que al pasar por entre nuestros conciudadanos, fijen sus ojos en vosotros y admiren vuestra constancia y valor. Juremos vencer, y la victoria nos coronará de laureles, para que vivamos en unión y libertad. Gracias, estamos Mario por decirnos, acompaña. Mario ha estado interpretando el papel de Ignacio Warnes en diferentes obras teatrales y de manera estelar en el documental cinematográfico La Victoria de Santa Bárbara. El documento que acabo de leer, el original, es un documento que Warnes, la proclama que hace Warnes antes de ir a Santa Bárbara, en agosto de 1915, y tiene un elemento importantísimo, que es el que dice que nos llevará a los soldados cruceños de la mano para que el jefe, el comandante general del ejército de las Provincias Unidas y el pueblo de las provincias del sur coloca a los libertadores de Sudamérica. Ignacio Warnes, el libertador, le dice libertador a sus soldados. A continuación vamos a escuchar las palabras de la directora de Ciencia y Deportes. Muchas gracias y gracias por la ciencia, por la compañía. En 2016, para ser directores, ha sido bastante especial. Hemos asumido un proyecto que ha abarcado importantes hechos históricos de un centenario que felizmente ha sido plasmado en diferentes libros y que esperamos que sea un aporte para las futuras generaciones. Respecto a cómo nosotros como bolivianos hemos ido recordando y expresando además lo que tenemos en la memoria de 4 eventos que han sido el inicio de una larga etapa de guerra, de enfrentamiento y de luchas no solamente físicas, sino también ideológicas. Hemos concretado, hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado, hemos sacado 4 libros bastante importantes que a través de la descripción de la vida de los personajes han ido también reconstruyendo y complementando lo que hasta entonces teníamos con documentos que gradualmente iban saliendo a la luz. Entonces es el encargado del equipo interdisciplinario de investigación que ha sido parte de cada uno de estos trabajos con la validación, la revisión respectiva y también con la dirección de estos trabajos. Estoy hablando de biografías de Juan Solún, de Mauricio Citadilla, de Vicente Camargo, y cómo vamos a dar una etapa importante con la biografía de los jóvenes. Agradezco en particular a la Sociedad de Historia y de Estudios Geográficos de Santa Cruz, el mismo, agradecer a todos ellos, no es solamente uno, es un equipo bastante grande de amigos, que consideramos familia ya, y bueno, gracias a ellos seguimos con fuerzas y con ganas de seguir difundiendo estos trabajos. Muchas gracias.
Benjamín Torres, que hablará nos ha honrado al amigo Alejandro Comasi, un historiador de Salta, encargado de los asuntos del bicentenario de la batalla de Salta, y a mí para hacer tanto la presentación como el prólogo. Yo voy a profundizar un poquito en la obra, hay que darle la importancia del caso, porque cuando se habla de un personaje como Ignacio Guardia, estamos hablando de un libertador, río platense, cruceño, y por lo tanto estamos hablando también no solo de la presentación de un libro, sino de un homenaje. Este libro aparece justamente en el bicentenario de la independencia de las provincias unidas en América del Sur, Provincias Unidas de Sudamérica, así dice el acta de independencia, y el bicentenario de la batalla de París, a la vez bicentenario de la muerte en combate del general Ignacio Guardia, entonces coronel. El autor lo hemos conocido durante justamente este periodo bicentenario, década del bicentenario de la emancipación, de ahí viene la otra década que es la de la consolidación de la independencia, con sus diferentes obras, Arenales, Camargo, Juan Azurduy, Padilla, y conversamos en algún momento, creo que fue en el bicentenario de la batalla de la Florida, cuando él presentaba libros sobre la biografía de Arenales, con Antonio Álvarez Arenales, valiente, luchador español, pero identificado con la causa de la Revolución de América. Me comenta de que tenía documentación y que estaba ya trabajando en el tema de Ignacio Guardia. Bien, hemos hecho todo un seguimiento. Yo valoro el respeto que ha tenido Benjamín Torres, su esposa, Ciencia Editores, por los acontecimientos, por los actos que hemos estado realizando durante este periodo de la bicentenario de la batalla de la Florida, como presente, el bicentenario de la batalla de Santa Bárbara, también el bicentenario de la batalla de París, y Santa Cruz será parte de sus vidas, el resto de sus vidas. Para mí Benjamín ya es un cruceño de mensaje. Ha traído con abundante documentación, con una compilación seria, sin apasionamientos, una biografía que hacía muchísima falta y en este país y en Sudamérica, de un personaje tremendo, enorme, formidable, como es el general Ignacio Guardia. En el libro encontramos una genealogía, nos encontramos que Ignacio Guardia nace en una familia donde el padre era una autoridad en Buenos Aires, es una persona cuya hermana es una de las damas más importantes de Montevideo, la otra hermana se casa con quien sería después presidente de Chile, tiene otro hermano militar. Nos encontramos con que es secretario del Ejército Auxiliar del Perú, el Ejército del Norte, que le llaman los escritores argentinos. Nos encontramos con documentación donde se demuestra que Ignacio Guardia no solamente era un militar de carrera, un militar que se hace en el ejército de la guerra, sino que además fue director de una escuela militar. Y así sucesivamente podemos encontrar en este libro. Imagínense que en el año 2003
nosotros estábamos haciendo un estudio que le llamamos Libertadores Cruceños, y hasta el 2003, también paralelamente la doctora Ingrid Beck, para que no descanse otra gran logro el caso Warner, al 2003, estamos hablando de pocos años atrás, del comienzo de este siglo, no se sabía exactamente el nombre de Ignacio Warner. Ponían nomás Ignacio Warner, le ponían Manuel Ignacio Warner, un error que se ha ido repitiendo. Ahora tranquilamente decimos Ignacio José Javier Warner García Zúñiga, pero en este siglo pasaron casi 200 años para saber su nombre. Y ahora, en el 2016-2017, con este libro, podemos decir que prácticamente ya lo sabemos todo. Y que tal vez van a aparecer algunas cositas más. Por ejemplo, escuchamos el otro día una disertación de que Warner y Belgrano habían nacido en el mismo barrio, eran amigos, evidentemente son de la misma edad. Pero este es un librazo, un documento que no se había publicado antes sobre Warner, y que en la historia de Santa Cruz va a llenar un vacío. Estaba muy disperso esta cuestión de Ignacio Warner, y la gente se ha criado, gracias a Dios, los miembros de la Geográfica, los del Comité Patriótico, que en 1916 hicieron una plaza, un muro, después en el 21 la estatua, porque ellos sabían de sus abuelos que había pasado, pero de ahí eso se perdió. Muchos hemos nacido con los huesos de Ignacio Warner ahí, pero no sabíamos mucho por qué estaba ahí, porque la escuela no nos había enseñado, poco a poco hemos tenido que saberlo. Ahora sí, todo profesor de historia en Santa Cruz y en este país debería tener este libro. Debería haber una resolución ministerial en el que se declare este libro como texto escolar, o por lo menos en la universidad. Sin querer, también Benjamín, en todo lo que expone acá en este libro, de alguna manera desenmascara a los enemigos gratuitos de Ignacio Warner. En la documentación que se adjunta, ahí yo hago énfasis en un documento que hago de contextualización histórica, aparte del prólogo. He tenido el honor de poder aportar una contextualización histórica. Encontramos unos documentos interesantísimos, y sobre todo la relación epistolar entre Warner y Arenales. Fuerte. Obviamente comienza con los problemas que tiene Arenales, que habiendo sido nombrado por Belgrano, Warner gobernador de Santa Cruz y Arenales gobernador de Cochabamba, Warner defiende la plaza de Santa Cruz, pero Arenales tiene que huir de Cochabamba. Y por lo tanto comienza toda una serie de necesidades que tiene Arenales, que se las exige a Warner hasta que lo Warner. Pese a que en las cartas ustedes van a ver, tienen que llevarse este libro, en las cartas van a ver que todo el tiempo Warner le dice: mi querido amigo, mi amado, mi más amado compañero, nada, sigue la cosa. Ha llegado incluso a estar los dos acá en Santa Cruz de la Sierra, viviendo a un par de cuadras y mandándose cartas, porque ya no se podían ver. Y yo quiero leerles una partecita de una de esas cartas, donde Warner acobardado ya le dice: y de esta fecha suplico a vuestra señoría que suspenda ese modo de tratarme así, o suspenda su comunicación y sus amenazas. Antes le dice: me habla vuestra señoría en un tono imperial. Hasta aquí la moderación propia de mi carácter, me dice Warner. En el bien entendido de que a su tiempo vuestra señoría, cuando pueda la virtud contra las insidiosas
asechanzas y orgullosa, insistente cavilación, pues llegará el día en que el mundo vea a clara luz mi comportamiento y el suyo. Y contundente le dice: en fin, Señor mío, yo soy un gobernador independiente desde Cochabamba. Corta, no más insultos, le dice, no más presión. Usted termina su juicio en Cochabamba, Santa Cruz es autónoma. Eso es lo que le dice Warner Arenales en su momento. Arenales se desplaya con una serie de adjetivos. Hay otros documentos que hay en el libro de Eric Soria, donde Arenales se queja de Warner, pero con Belgrano, con San Martín, con Rodeado, con todo el mundo, pero cosas con barbaridades, ¿no? Bueno, continuando con la documentación que podemos encontrar en este fabuloso libro de Benjamín, además de esta crisis, hay una parte que es para ponerla en un marco, una carta que está aquí en la documentación, donde sintetiza Ignacio Warnes, cuando llega a Santa Cruz, tiene que enfrentar tres problemas. El primero es el enemigo, ¿no? En la batalla de Florida, y después se le va en la parte trasera, el chiquito, se le va a la ETA de Alcolaguirre, el enemigo permanente. Pero tiene que enfrentar también otro problema, que es la presión de Arenales, que tenía una fijación de recuperar Cochabamba, mientras la fijación de Warner era proteger la provincia de los organismos de Cochabamba. Y un tercer elemento es don Antonio Suárez, el primer gobernador patriota de Santa Cruz, que es elegido, cuando llega Warner, es elegido al Congreso de Buenos Aires, pero no puede llegar, y comienza a hacer toda una subpartidario, al menos comienzan a hacerle la vida imposible a Ignacio Warnes. O sea, ponerse en el lugar de Ignacio Warnes en ese tiempo, lo pueden ver mirando las cartas. Hay una carta importantísima, dice: conozco las ideas de vuestra señoría, conozco su carácter y conozco también el modo de pensar de lo que le rodea. O sea, que Arenales se rodea ya en el Mirai. Cuando Arenales viene de Cochabamba, Warnes lo auxilia de a poco mientras se iba armando y lo nombra comandante general de toda la cordillera, de la provincia cordillera cruceña. Lo nombra. Entonces, desde ahí, desde el Mirai, Arenales comienza pues, a confrontar con Oscar Warnes y a exigir evidentemente soldados, misiones para recuperar Cochabamba. Pero como hemos dicho, Warnes tenía la aspiración de defender primero la provincia. Entonces, conozco su carácter y conozco también el modo de pensar de quien lo rodea, por lo que estoy cierto que si mañana u otro día, por alguna desgracia imprevista, o porque sus comandantes oficiales lo abandonan, o porque sus tropas, en vez de hacer su deber, huyan o se entregasen al saqueo de los equipajes de los enemigos, tuviese vuestra señoría algún contraste o derrota, a ninguno ha de echar la culpa sino al gobernador de Santa Cruz, diciendo que por falta de cabalgadura, municiones y armamento, ahí había sido yo el causante de dicho contraste, de todo lo que estoy prevenido, como también de que si por no acertar recursos de la facultad y la medicina tuviésemos la desgracia de que vuestra señoría falleciese, a ninguno otro, ni a mí sino a mí, se me había de echar la culpa de su fallecimiento, sin duda, porque le he quitado toda la medicina para mi división. Diré nomás, si tal sucediere, y Dios, diré nomás, si tal sucediere, y Dios no quiera por no haberse vuestra señoría arrepentido de sus culpas y pecados,
prácticamente le dice, bueno, voy a atacar todos los males usted me los eche, si se va al infierno también va a decir conmigo. Bien, también podemos ver algunas cosas como por ejemplo sus contemporáneos. Aparecen unas comunicaciones con Umaña, con Suárez, además de Arenales, alguna comunicación con alguna referencia que hace Güemes sobre lo que sucedía en Santa Cruz. Entonces, nuestra recomendación es que este libro esté en la biblioteca de todos los cruceños y a nivel de Sudamérica también la biografía de un prócer, de un libertador que entregó su vida por la libertad, no solamente de los cruceños, porque la batalla del Pari no solamente significó una contención y el exterminio de un ejército realista poderoso, sino para que no pasen a Santa Cruz a hacer lo que antes habían hecho, sino que con la batalla del Pari, y hay documentación acá, aporta Benjamín, por ejemplo, la documentación de los partes de Francisco Gabriel Aguilera, reúne una documentación también que estaba repartida en diferentes libros, y ya leyéndolo todo, la biografía de Warnes, más la documentación de lo que pasó en la guerra, es un todo. Leerlo entero el libro nos permite tener las cosas claras. Entonces, la batalla del Pari significa también el primer momento que se resiste en Sudamérica ante una invasión grande que viene después. Santa Cruz, Salta, Tarija, Tucumán. Se tiene que replegar el Congreso Tucumano de Buenos Aires, y ahí en noviembre tenemos la batalla del Pari, en diciembre comienza la invasión a Salta, en enero San Martín hace el cruce de los Andes. Es una secuencia, todo estaba unido con respecto a la defensa por la libertad. A mí me encantaría continuar, pero démosle más el discurso central al autor, que él nos dirá pues el proceso de la elaboración de este libro y su objetivo. Muchas gracias, Martino, por toda tu colaboración. Creo que sin ese apoyo incondicional de hace casi 3 años, hubiera sido mucho más difícil elaborar esta investigación y publicarla. Yo quiero empezar agradeciendo porque creo que es algo que tenemos que aprender, a veces no lo hacemos muy a menudo. A quienes han hecho que la historia algo cotidiano y que quede en la conciencia, y que sea parte de nuestra identidad. Es necesario agradecer a Durán Canelas, porque su obra ha hecho posible que quede la memoria del pueblo cruceño, particularmente personajes como Warnes, aún con errores históricos, con cierta documentación que se disponía en la época, pero fue uno de los pioneros, así como a Eric Soria Galván, que hace 7 u 8 años ha publicado un libro extraordinario de documentos que son imprescindibles para escribir o hacer investigación histórica. Bismarck, por su aporte a la geográfica, porque estos antecedentes son el camino que yo seguí para esto. Y quisiera que esto sea también en memoria de Francis Chet,
Si bien yo no lo he conocido personalmente, pero conozco sus publicaciones y el aporte que él ha realizado para que este libro también sea una realidad. Y hay un largo etcétera que quisiera hacerlo porque toda la historia es una construcción social. Entonces, el investigador muchas veces tomamos como una etapa, pero le debemos un poco de libro a mucha gente, ¿no? A editores, a la familia, a quienes cuando lo adquieren se convierten en transmisores espirituales de este material. Y Néstor Guarnes creo que nos ha dado la posibilidad de acercarnos a la historia de Santa Cruz y de tratar de contribuir de manera investigativa a cubrir un espacio que hace muchísimo tiempo estaba ahí vacío, era necesario un trabajo de investigación que diera datos importantes. Y uno bien lo decía, hacia el 2003 no se conocía el acta del bautismo. Imagínense, tanto tiempo y en tan poco tiempo hemos podido avanzar mucho. Desde que la doctora Vespa publica estos documentos, le hace una cronología, porque ella conocía de la comunidad. Muchos de los documentos que nos han publicado, pero ya lo dijo, está ahí. Alejandro Casi fue al archivo general del Ejército Argentino, nos trajo ese legado en copias, y fue justamente acá en el aniversario de la batalla de la Florida que él me lo entrega. Ya habíamos avanzado mucho, teníamos un legajo militar en las lugares. A partir de ahí, la búsqueda de la documentación ha sido muy fructífera porque no solo hemos encontrado Guarnes en medio de una época muy compleja en guerra. Es una guerra civil, básicamente, donde, como en el caso de Ignacio Guarnes, él comienza siendo un soldado del rey, como gran parte de su generación. José Bondó estuvo aquí con él en el ejército, que era la autoridad del rey. Bueno, ese era el Estado de Derecho de aquel entonces. Pero él, como pocos, renuncia al ejército del rey. Hace todo lo que tiene que hacer el protocolo militar para renunciar y pide empleo a la nueva Junta de Gobierno que se había formado en Buenos Aires el 5 de mayo de 1810. Esto, si bien es un detalle, pero va a mostrar la característica de este personaje. Cuando la historia nos va a mostrar a otros personajes que se han encumbrado por los historiadores, así también le han puesto muchas páginas que han sido patriotas de última hora. Ya sabían lo que iba a suceder en 1825 y no tuvieron más opción que pasar al bando patriota. Entonces, esta idea de renunciar a empleos y todo lo que suponía ser un soldado de un rey, porque era un soldado de un estado militar, y buscar un empleo en el nuevo ejército que se estaba formando y llegar a ser parte de él como secretario de Manuel Belgrano, hizo ya crisis su característica. Y justamente Manuel Belgrano es el que lo trae en el segundo ejército auxiliar del Perú. Manuel Belgrano nombra gobernadores para que en 1813, a mediados de ese año, vayan dirigiéndose a Chuquisaca, a Cochabamba y a Santa Cruz. Para Santa Cruz nombra a Ignacio Guarnes como gobernador. Ya esa figura comenzaba a ser importante. Y algo que hay que destacar también es que en Santa Cruz se conformó el único ejército de esa época. Los libros que todavía utilizan la palabra republiqueta para Santa Cruz
Santa Cruz tenía el único ejército en toda la dimensión de esa palabra, un ejército de línea formado por el militar de carrera Ignacio Guarnes. Muy diferente eran los 50 hombres que acompañaban a Linares, o los que acompañaban a Manuel a su familia, a su esposa, o a Vicente Camargo, que tenían otro tipo de estrategia conocidas actualmente como guerra de guerrillas, que no se parecen a las estrategias militares adoptadas y el comportamiento militar que tenía la tropa de Ignacio Guarnes. Eso, por ejemplo, lo debemos puntualizar porque así lo demuestran los documentos. Ignacio Guarnes ha frenado el ejército acá en Santa Cruz y hasta su muerte en 3 años, Ignacio Guarnes ha hecho de gobernador por un lado la parte política civil y la parte militar. Entonces ha sido bastante activa su vida en la ciudad, su vida social. Registran las fuentes primarias que tuvo 4 hijas y los pasajes de bautizo. No quisimos entrar en esa parte porque la documentación no daba para extenderse de eso, pero sí ya nos dice cómo él se relacionaba y las cartas